Estamos ya realizando, de hecho, la undécima, ¿no? O duodécima marcha. Doceava es la 12. La duodécima marcha de Brunete. La docena. Conmemorando que hace 12 años iniciamos aquí, exactamente ahí, donde está aquella parada de autobús, la primera marcha de Brunete. Fue en 2007 y desde entonces ya han pasado 12 años y yo creo que ha merecido la pena porque hemos ido recorriendo distintos campos de batalla. Recientemente con un compañero que ha venido, que es hijo de un brigadista de la 12 Brigada Internacional, no estuvo aquí, pero bueno, me preguntaba si habíamos hecho algún recorrido a la 12 y solamente un poquito en la zona esa de Cabeza Redonda. De la 12 cuando hicimos la del Pardillo, la Casa Palata y eso, sí, pero necesitaríamos hacer algún día una marcha por la zona de la 12 y la 150 de Brigada Internacional. En cualquier caso es lo mismo. Lo importante es recordar, llevar, como decimos en las camisetas, a Brunete en la memoria para recordar aquella lucha heroica que realizaron sobre todo los españoles, pero acompañados y bien acompañados por esos y tantos mil, 20.000, casi 20.000 voluntarios de fuera, de distintas partes del mundo, de Europa, de América, etcétera, que llegaron aquí a luchar codo con el pueblo español para defender la República, para defender la libertad, para defender los ideales que nos traen a recordar todo esto. Entonces, sin más, dejo la palabra a Ernesto, que es el verdadero guía de la marcha, para que os explique un poco los avatares militares de aquella hazaña de Brunete. Gracias. Bueno, es un honor que estemos todos y todas haciendo esta marcha un año más, la verdad, conmemorando el inicio de la ofensiva republicana que se llamó Batalla de Brunete, pero que se tendría que haber llamado, si hubieran salido bien los planes republicanos, la del levantamiento del cerco de Madrid, porque ese era el verdadero objetivo de un ataque convergente, del cual aquí partió el ejército de maniobra, la agrupación de fuerzas más poderosa, con la misión de llegar hasta lo que ahora es el barrio de La Fortuna, al hospital de San José, al lado de la M40. Ahí se tenían que encontrar con el otro ataque que protagonizaba el cuerpo de ejército de Vallecas. De este modo hubieran dejado rodeado por su retaguardia a todas las tropas franquistas que estaban cercando Madrid desde noviembre del 37. El propio nombre de Batalla de Brunete nos indica que el éxito de la operación fue solamente relativo en el plano del táctico, en el plano del objetivo de levantar el cerco de Madrid, pero igualmente constituyó un intento solidario con el ejército republicano del norte de aliviar la presión que estaban sufriendo en la cornisa cantábrica las tropas. Más grande de 20 kilómetros. Allí, que no se utilizó nunca. Bueno, sí se utilizó, pero que hay una foto de Gerrataro justo en la carretera que está al otro lado de su urbanización, fotografiando Cabeza Aguda siendo bombardeada. Eso lo tenemos en nuestro blog, la foto vieja y la nueva, para que se vea que es exactamente el mismo sitio, porque pensamos que lo pusimos en el mismo sitio donde Y la grabación de guerra existe. Yo estoy convencido que es el lugar donde los primeros tiros de la batalla de Brunete se dispararon, incluso antes que en Brunete. Y lo que tenemos a la derecha del Valdeyerno, a la derecha de la Casa de los Llanos, es este gran barranco, el arroyo Valdeyerno. El 18 de julio, cuando las tropas franquistas pasan al contraataque, ya los republicanos han hecho el avance máximo que ya van a hacer.
A partir del 18 de julio empieza una serie de contraofensivas generales del ejército franquista. Entonces tienen un plan que es atacar desde el río Guadarrama en dirección Villanueva del Pardillo y atacar desde el río Perales en dirección Los Llanos, donde aquel cerro y posteriormente este punto. Era un ataque convergente que iba a dejar aislado, si hubiera salido bien el plan franquista, hubiera dejado aislado a la florinata del ejército popular, del ejército de maniobra, embolsado en todo el llano, y hubiera sido prácticamente sumamente peligroso, por no decir que la aniquilación del ejército republicano. Entonces el ataque que partió desde la zona de Villafranca del Castillo hacia Villanueva del Pardillo, los republicanos lo detuvieron, lo contuvieron in situ, no lo dejaron ni avanzar. Pero ahí estaba la 12, ¿no? Allí estaba la 12 Brigada Internacional, eso es, en Villanueva del Pardillo, Villafranca del Castillo. Y el avance que hizo desde el otro lado, donde vemos aquella cantera y todo el Valle del Perales, la 4ª Brigada de Navarra, la que mandaba Camilo Alonso Vega, que eran tropas selectas, lograron meterse en el valle del arroyo Valdeyerno, este que está aquí, y la 101 Brigada Republicana, la que mandaba Pedro Mateo Merino, que ha escrito un libro excelente sobre todo este episodio, los lograron contener simplemente consiguieron hacer una entrante, una cabeza de puente, y los detuvieron ahí. Y ahí hubo 2 o 3 días de combate fortísimos, que fueron el 18, el 19 y el 20. Fue una situación del máximo peligro, porque si hubieran prosperado y hubieran conseguido romper la línea republicana y plantarse aquí, estaba seriamente comprometida la situación del resto del ejército de maniobra. Ahí se dio un combate durísimo, donde los republicanos se pegaron al terreno y consiguieron pararlos, en una desventaja numérica, pero tenían a favor las posiciones dominantes. Por lo tanto, fueron navarros, ¿no? y un par de tabores, creo. Bueno, es que era la 4ª Brigada de Navarra, que era una agregación de batallones, eran 6 u 8 batallones, ya no me acuerdo, eran 3 agrupaciones. De Navalgamella, ¿no? Salieron de la zona de Navalgamella, en la zona intermedia entre Navalgamella y la cantera, y cruzaron. Eran, creo que 9 batallones en 3 agrupaciones diferentes, y había bastantes tabores de regulares, había... Sí, requetés y... Exactamente, eso es. Tropas bastante aguerridas. Muy fogueadas. No, cada batallón podemos hablar de unos 700 combatientes, más o menos. Bueno, los tabores eran más pequeños, los tabores tenían unos 300. No, bueno, creo que no, eran equiparables a batallón, pero vamos, bandera, tabor y batallón. Pero los tabores tenían menos personal. Eran mucho menos gente y mucho menos ametralladora. Ya. La cosa es que La compañía de máquinas tenía la mitad que el resto de las compañías de máquinas de las unidades europeas. Claro. Muy bien, muy bien. Pues que sepáis eso, la zona de la salida del arroyo Valdeyerno al río Perales es uno de los puntos calientes importantísimos de esta batalla. Es donde se frustra el primer gran contraataque franquista. A partir de ahí desisten de hacer ataques por este lado y ya todo se concentra en el entorno de Brunete, de Quijorna, y sobre todo, fundamentalmente, empiezan los contraataques sistemáticos sobre las cabezas de puente que tienen los republicanos al otro lado del Guadarrama, el Mosquito y el Romanillos. Y de ahí sí que los consiguen expulsar y los traen hasta la puerta de Villanueva de la Cañada. Pierden los republicanos Brunete el día 24, el 25 es la gran debacle vinculada al cementerio de Brunete, y ya la retirada, el repliegue hasta Villanueva de la Cañada, y nuevamente ponerse en pie y mantener una defensa numantina el 26, que también existía la posibilidad de una ruptura mayor, pero el ejército republicano era tremendamente duro, o sea, era golpeado y enseguida se volvía a poner en pie y conseguía cerrar cualquier brecha que le crearan. O sea que es militarmente de mucho mérito. Lo mismo aquí, aunque aquí tenían el terreno a favor, era relativamente algo más sencillo, no era el llano, que estaba mucho más comprometido, pero bueno, la lucha que hubo aquí al final del arroyo Valdeyerno fue muy seria, al punto que la 4ª Brigada de Navarra tuvo en 3 días como 800 bajas. O sea, ¿Qué pasa contigo? No los hemos encontrado, pero bueno, hay restos, y luego están superpuestas las líneas ya de fortificación que se hicieron después de la batalla. Perdona, pero nos hemos adelantado. Claro, lo más importante. Lo contamos otra vez desde pico y pala, pero bueno, que esta es la mejor vista posible, si os asomáis hasta aquí, una vista longitudinal del arroyo de Valdeyerno, que fue donde el 18 de julio la 4ª Brigada de Navarra intentó un contraataque, hizo un contraataque que lo que pretendía era llegar justamente hasta este punto y reunirse aquí con la 5ª Brigada de Navarra, que atacaba desde la zona de Villanueva del Pardillo. Aquella la frenaron en seco, y a esta se les coló aproximadamente, crearon una cabeza de puente de unos
1 kilómetro de profundidad aproximadamente y la contuvieron, ¿eh? Pero hubo una situación verdaderamente apurada para los republicanos porque aquí solo tenían a la 101 Brigada de Pedro Mateo Merino, ¿eh? Y en el libro Por vuestra libertad y la nuestra está perfectamente relatado todo eso. Entonces, es muy recomendable porque es un relato muy fidedigno, muy pegado al terreno y cuando pateas esos montes lo revives, ¿eh? Lo del poblado, pues si le interesa. Eso se nos escapa ahora y ya lo contamos desde Pico y Pala. La Casa de los Llanos es la que está a la izquierda. Allí al fondo. A la izquierda, esa es la de los Llanos y entre ese grupo de viviendas nuevas está la Casa de las Rentillas, que era la otra. Sí, eso es parte del cerro, ya, eso es el final del cerro 2. El arroyo Valdeyerno, pues nosotros ahora estamos en algún punto por aquí y estamos viendo hacia el oeste, o sea, esto si no me equivoco, estamos viendo el Valle del Val. En la posición Pico y Pala, este es el nombre militar que se le daba al puesto de mando avanzado del 5º Cuerpo de Ejército. El ataque, como hemos dicho, constaba de dos agrupaciones armadas, el ejército de maniobra, que englobaba los cuerpos de ejército 5º y 18, y el cuerpo de ejército de Vallecas, que atacaba desde el sector de Usera. La idea era entrar rápidamente, atravesar todo ese llano y plantarse en las inmediaciones de Alcorcón, en el actual barrio de La Fortuna, en el asilo de San José. El ataque fue detenido plenamente en el sector de Usera, o sea, el cuerpo de ejército de Vallecas, con 2 divisiones, no consiguió romper las líneas franquistas en torno a la carretera de Toledo, no pudo hacer su parte del avance, y el ejército de maniobra consiguió llegar de manera brillante hasta Brunete, pero por las causas que hemos hablado, órdenes del alto mando o decisión de ir tomando las resistencias franquistas que habían dejado a retaguardia, detuvieron ese ataque principal y no se siguió avanzando. Por lo tanto, desde aquí tenemos una visión global de todo lo que es el campo de batalla de Brunete. Ese es el lado occidental, con el valle del río Perales, que es este corte que tenemos entre Navalagamella y nosotros. Es decir, después de esta urbanización nos caemos ya al valle del río Perales. En Navalagamella, que es el pueblo que vemos al fondo, y en la cantera, toda esa zona donde permaneció el ejército franquista, y ahí el ejército republicano no tenía órdenes de avanzar. Simplemente había que dar una cobertura, o simplemente no había nada menos, había que dar una cobertura a todo este sector para que el 18 Cuerpo de Ejército pudiera avanzar por el llano con la seguridad de que no iba a recibir un ataque de costado, de flanco. Este es la posición Pico y Pala, es el puesto de mando adelantado del 5º Cuerpo de Ejército, que mandaba Juan Modesto, y estaba formado por las divisiones 46 del Campesino, 35 de Walter y 11 de Lister, y que luego tuvo el refuerzo y la concurrencia de la división 39, en aquel momento se llamaba 47, de Durán, que era un músico y llegó a comandante de división, que le dio el relevo a los del Campesino en torno al día 22, faltando 3 días de lucha, ¿eh? Este es el puesto, decimos, adelantado. Este no era el puesto de mando formal. El puesto de mando real, el grande, estaba en el punto del que hemos partido, el vértice Santa Ana, que es el cerro que vemos ahí a la espalda. Lo que pasa, un puesto de mando tiene sus 4 secciones, que son organización, información, operaciones y servicios, cada una con sus oficiales, con sus escribientes, con sus enlaces motorizados. Era demasiada gente para exponerla en un lugar donde era más fácilmente detectable y estaba muy cerca de la línea de combate y lejos de la retaguardia. Entonces el puesto grande, el formal, estaba allí, y aquí estuvo el puesto adelantado. Nos podemos imaginar que en este punto habrá estado Juan Modesto con su estado mayor reducido del 5º Cuerpo de Ejército, dando órdenes directamente a las 3 divisiones que tenía a su cargo y enlazando con las del Cuerpo de Ejército que tenía al lado, que era el 18, que operaba en aquel sector, ¿eh? El 18 Cuerpo de Ejército, en otras ocasiones hemos ido a ver sus puestos de mando también, tenía el adelantado en la Casa Palata, que está justo atrás, arriba de Villanueva del Pardillo, y el puesto de mando formal en la Casa de Panarras, que hemos ido el año que empezamos la marcha en Torrelodones y vimos también la presa del Gasco. Entonces,
un poco ver la estructura. Cuerpo de ejército de maniobra, 2 mitades, que son sus 2 cuerpos de ejército, y cada uno de ellos constituido por 3 divisiones. Desde aquí, Modesto, sobre todo, organizó en un primer momento la toma de Quijorna, reforzando el mando del campesino, que no consiguió el objetivo en el plazo que le habían marcado, que era una mañana o por lo menos en un día. Quijorna resistió prácticamente 3 días. Modesto se dice que en persona tuvo que bajar a Villanueva de la Cañada a echar una mano a Quijorna en la toma del pueblo, y tuvieron incluso que venir unidades de otras divisiones a reforzar las del campesino. Fue el objetivo que más se les atragantó al quinto cuerpo. Brunete había sido tomado en un primer momento, y Walter inmediatamente se situó en el espacio intermedio entre Brunete y Quijorna. A partir del cuarto o quinto día de operaciones, ya el frente está estabilizado. Los republicanos pasan el día 12, esto empezó el 6, el día 12 pasan a la situación defensiva. Dicen que ya no hay factor sorpresa, no hay superioridad suficiente para seguir el avance. El otro ala del ataque ya se sabe que ha sido detenido, y pasan a una situación de frente defensivo. Y entonces es el ejército franquista el que poco a poco va tomando la iniciativa. Desde aquí, fundamentalmente, lo que se organizó y lo que se pudo dirigir plenamente es lo que mencionamos en aquel momento, la defensa del arroyo de Valdeyerno el día 18, el mantenimiento del frente en Quijorna, y a partir del 24 y el 25 la situación tan comprometida que se les creó a los republicanos en Brunete, que pierden el pueblo el día 24 y son expulsados del cementerio de Brunete el día 25, y se repliegan hasta justo la línea delantera de Villanueva de la Cañada, donde consiguen rehacer el frente y cerrar el espacio que el ataque franquista les causó el día 25. Las trincheras que vemos aquí, una parte de ellas pueden ser del momento de las operaciones, pero la gran mayoría de todos los atrincheramientos que vemos en el campo de batalla y la totalidad de los fortines corresponden al periodo posterior. En esos días, lo primero, que si cavas trincheras son detectables desde el aire y se convierten en ese mismo momento en una atracción para los bombarderos. Y por otro lado, no había, las fuerzas de zapadores y de trabajadores estaban sobre todo vinculadas a la primera línea, cavando trincheras y pozos de tirador y defensas de la máxima urgencia, porque estaban enfrentándose a un enemigo con superioridad de capacidad de fuego. Entonces todos los trabajadores, en vez de estar aquí, obviamente estaban en primera línea, y hasta los propios combatientes de noche, después de haber empuñado el arma durante el día, tenían que usar la pala, la bayoneta o el pico para fortificar la zona que tenían asignada a su unidad. Todas estas trincheras, ya con más calidad, y las decenas de kilómetros de trincheras que se ven por aquí, corresponden al periodo posterior a la batalla de Brunete, cuando este frente se endurece. Entonces, si nos subimos una trinchera aquí, prácticamente no nos bajamos hasta el Escorial. Aquí se hizo todo un sistema defensivo muy denso, con varias líneas de fortificación, y ahora cuando bajemos vamos a ver ya los primeros fortines, que a su vez corresponden a la segunda línea republicana. Esta es una zona donde en sí nunca se combatió, este es un lugar desde el que se dirigieron las operaciones. Pero esto era ya zona nacionalista. Esto antes de empezar la batalla era la franja de tierra de nadie. ¿Esto es tierra de nadie? Sí, pues los republicanos estaban en Valdemorillo, los franquistas estaban en Quijorna, y por aquí andaban las patrullas de ambos. O sea, esto es como sin lucha, ¿no? Esta zona se ocupó al paso, pero bueno, por ejemplo, lucha y fortísima hubo allí. Si os acercáis un poquito aquí, allá está la Casa de los Llanos. En aquella meseta, ese es el vértice Llanos, toda ese monte plano, que tiene una casa abandonada, que está tal cual la dejó la guerra civil, las mismas descripciones. Ese fue el primer punto donde creemos que empezó a luchar en la batalla, porque se produce de manera casi simultánea la ocupación de Brunete, que fue copado por la división de Lister, por la 11, mientras que aquí la 101 Brigada, la de Pedro Mateo Merino, la que luego tuvo que defender todo aquel sector, le llevó 2 días tomar esa posición. Lo cual dieron 6 tanques en una antitanque que estaba en el Cerro de Llanos. ¿Por dónde avanzaban los tanques hacia allí? Claro, aquí hubo la orden de Rojo. Bueno, la orden Rojo da las instrucciones básicas, describe el marco general en el que tiene que tener la batalla. Rojo no tenía mando directo sobre tropas. El comandante
directo de las tropas era Miaja. Entonces el Estado Mayor de Miaja lo que determinó es que tenía que tomarse Brunete en un golpe de mano, y la división de Lister, como tenía que ir más lejos, tenía que hacer 10 kilómetros, ocupaba este camino que hemos hecho el primero. Lister fue el primero que pasó por aquí. Claro, lo tenía reservado desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Este camino era para Lister y sus tropas. A continuación, inmediatamente Lister hubiera llegado a la carretera que une Quijorna con Villanueva de la Cañada, salía el campesino con sus 2 brigadas, porque esta división, en vez de tener 3 brigadas, tenía 2, la 10ª y la 101, ocupaban el mismo camino, y al llegar más o menos a donde hemos llegado nosotros, la 10ª marchaba contra Quijorna y un batallón se iba por los llanos. Y se encontraba con la 101, que venía de rodear la Casa de las Rentillas. Dejaba 2 batallones en el río Perales custodiando aquello, y con un batallón atacaba la Casa de las Rentillas. La casa de los Llanos, perdona. Entonces, estas 2 unidades, la 101 no fue con tanques porque la orografía no lo permite, y la 10ª brigada sí fue con tanques. Entonces los tanques atacaron por esta pista que hay aquí, que corona toda esta cuerda. Y el antitanque, que creo que había 2 en la posición de los llanos, estaba orientado hacia este sector. Y se habla, bueno, depende qué crónica leas, fueron más o menos eficaces, más o menos efectivos, pero fueron bastante efectivos, porque 2 casas que tampoco tienen alrededor demasiadas estructuras defensivas las mantuvieron los falangistas y los tiradores de Ifni. La mantuvieron 2 días, sí, aparentemente había 2 antitanques. De uno tiraron el cerrojo al pozo y el otro se lo llevaron. Hay distintos relatos. Lo que sí hemos encontrado en los llanos son munición de los carros de combate y de los antitanque alemanes. O sea, eran 37 milímetros alemanes. El alemán es 37 milímetros y el... Lo que tenían eran 37 milímetros. Eso es. Que para dispararle al T-26 era suficiente, porque no tenía un blindaje demasiado extraordinario. Era lo mejor que había, pero tampoco es que Eso es. El carro de combate hizo una gran maduración entre la guerra civil y el inicio de la guerra mundial. Pero bueno, no, te lo digo porque como también usaban a veces los 47 italianos, que era peor, pero bueno. Aparentemente lo que había eran 2 piezas alemanas. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que podemos relatar de esta posición, de pico y pala. Sí, ha dicho 65 minutos. In Ireland. Very well. Keep it there. Yes. Here there are many. Lo que os queríamos decir, bueno, sí, el tema de las baterías. En un primer momento se pusieron básicamente en el entorno del Santa Ana y le dieron cobertura de fuego. El problema para los republicanos es, a medida que avanzan las tropas, el alcance de las piezas empieza a resultar insuficiente, porque hay que batir un amplio terreno por delante de la vanguardia propia. Entonces hay que empezar a mover las piezas, y no todas las piezas eran de primeras calidades o materiales modernos. Entonces hay calibres altos que hacen las piezas muy pesadas, y transportarlas por este campo de batalla. Móvil el 90%. Claro, era bien jorobado. Otra cosa son las piezas de acompañamiento, que son calibres ligeros sobre ruedas, que se los llevan las unidades de infantería, pero la infantería, la artillería estaba dividida en 3 categorías. Las piezas de acompañamiento, los calibres más bajos, que estaban con las fuerzas de vanguardia. Los 75 y los 70, y como mucho los 75. Los 45 hasta 65 aproximadamente, y como mucho los sí, 77. Ese pequeño, como que no recuerdo cómo se llama. Eso es. Había Luego mucho las caballo, piezas ¿no? intermedias estaban en manos de las divisiones. Ya las divisiones decidían dónde emplazarlas, y las piezas pesadas, las gordas de verdad, para arriba. esas quedaban en manos del cuerpo de ejército, y en general las tenían en posiciones muy de retaguardia. Volvemos a lo mismo. Los mandos de infantería de la primera línea dicen: oye, acercarnos las baterías, que no nos estáis dando la cobertura suficiente. Los jefes de artillería decían: nos tenéis que dar tiempo y vehículos y asegurarnos caminos, y si adelantamos mucho las piezas nos empieza a disparar la contrabatería. Y la superioridad aérea que empezaban a tener los otros tampoco Es un choque de capacidades y de necesidades que es tremendo. El avituallamiento respondía en general a todas estas. ¿Cómo se puede? Y simplemente lo que comentábamos antes. Más o menos respondió, Un claro. caballo necesita 40-50 litros de agua al día. Con Y ese pienso, caballo. eso es. Y más el pienso, pero el agua, Sí, sí. que no fue un problema enorme. Pues una batería de artillería a lo mejor lleva 100 caballos. Entre el tren de municionamiento y los 100 caballos por 50 litros, ya solo para una batería de 4 cañones. Es lo que bebe un batallón. Claro. O sea, sí, Más con una ola de calor. Claro, como El tema de la logística en esas fechas, o sea, el problema de Había la artillería servicio móvil es especializado de complicado. intendencia. Sí, claro, el arma de intendencia estaba, el servicio de intendencia era un servicio. Una potencia tecnológica, un armamento, pero con una
Ya todo el mundo se entiende que estamos Bajar por donde hemos venido, que es el camino más directo, que con buen criterio eligió Severiano, y nos hemos ahorrado mucho calor. Y si no, el plan maléfico era haber enredado por todos estos cerros, que tienen bastantes fortificaciones, tienen cuevas, tienen restos muy interesantes, pero que nos machacaría el calor. Entonces el grupo es mejor llegar a tiempo al museo. Lo único, simplemente mencionar que aquí está el fortín del extremo de la línea. Hubiéramos visto 2 o 3 más por el camino. Ese de ahí, que es republicano, esto pertenece a la segunda línea defensiva, esto se construyó después de la batalla de Brunete. Hay 14 iguales a este, de aquí hasta el Guadarrama, y luego este cerro, si lo miráis por delante, está también cosido a trincheras. Ya estamos en zona donde se fortificó con mucho cuidado. Lo mismo que toda esta zona que tenemos al otro lado. Se juntan aquí hornos de cal, de secado de cal, hay un horno de cocción de tejas y de ladrillo. Están las canteras de las que se sacaba toda esta cal, y entre medias está todo lleno de trincheras. Es una zona impresionante esta, porque se junta varios intereses históricos, el económico viejo, el de la guerra civil, con el afloramiento de esa beta caliza que es única en Madrid, que permitió que aquí existieran los hornos de cal. Bueno, que se extiende hasta la Pedrezuela. Y luego se sumerge y aparece en el molar, creo. O sea, existir existe, pero no se hace visible. Es discontinua la línea. Claro, es precioso, muy larga. La franja esta, pues lo que vosotros digáis, pues yo estoy repitiendo lo que escuché por ahí. Entonces sé que aquí aflora y en otro lado no aflora tanto, porque la economía vinculada a la extracción de cal está localizada aquí. No sé si hay en muchos otros sitios. Los 500 hornos que decía, dilo tú, cuéntalo tú. Que el nombre de Quijorna obedece a Quij de 500 y Jorna de horno, de los cuales se abastecía todas estas zonas de Segovia y Toledo, tan la cal. Que es, claro, el material previo al cemento. Sí. Es lo que se usaba de adhesión entre las rocas o los ladrillos. Comentábamos antes, ¿tiene algún tipo de protección esta zona? Porque el Parque Guadarrama está más para allá. El Parque Regional del Guadarrama queda varios kilómetros para allá, y la protección que tiene está más nominal que real, porque luego pasan burradas allí. ¿Tiene protección nominal? Aquí sabemos que los fortines, la última ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid los ha declarado protegibles. Y luego la zona esta, como paisaje en su conjunto, hasta donde sabemos, no tiene ninguna protección, lo cual es una burrada, porque aquí convergen un montón de cosas interesantes. La presencia de una cañada de ganados, claro, antiquísima, debe tener varios siglos. Los hornos, que de aquí salió la cal del Escorial también. La presencia de todas las fortificaciones de la guerra civil. Y el entorno natural es un horno de cal. Es un horno de cal, pues igual tiene, no sé, 4 siglos. Pudiera tener, ahí hay otro, porque del Escorial son más. Sí, así que eso es. No sabemos si, o sea, prefiero no decir lo que no sé, pero bueno, se dice que la cal del Escorial salió de aquí, no puede salir de muchos más sitios porque el afloramiento está aquí, y por eso Navalagamella y Quijorna en su momento tenían iglesias de tipo herreriana, porque son una especie de compensación por la contribución que hicieron a la construcción del Escorial. La de Quijorna se perdió, la de Navalagamella sigue en pie. Entonces, bueno, habría mucho que indagar más allá del nivel de la guerra civil. A nivel de guerra civil, aquí estamos en la segunda línea defensiva republicana. La primera estaba más allá de Quijorna y pasada la carretera que une Quijorna con Villanueva de la Cañada. Ahí estuvieron establecidas todas las líneas de trincheras. Y esta es la línea sólida, la que ya se llamaba línea de detención, a partir de la cual el enemigo de ninguna manera podía pasar. Estaba la de vigilancia, las líneas de sostenes y la línea de detención, que es esta. Y bueno, ya estaría bien que todo este paisaje, este conjunto, se protegiera y se tuviera una cierta descripción o catalogación como conjunto, porque es que se superponen muchas cosas. También se dice que ahí arriba hay un castro celtibérico, o sea que bueno, la zona se las trae, está muy bonita. Y a nivel de naturaleza, pues también está muy bien, porque la presencia de roca caliza permite que haya algunas especies protegidas como de plantas que solo se dan en un entorno calizo. Eso es, que yo no me sé ni una, pero lo he escuchado nuevamente, o sea que es así. Recomendamos seguir, que nos quedan 2 o 3 kilómetros.